Sean bienvenidos y bienvenidos a su canal Las Matemáticas Más Nuevas. Tiene el gusto de hablarle Alexander Villarroel. Voy a continuar con la serie sobre la conjetura de Collat, hablándote en este video acerca de comportamiento numérico y gráfico. Cuando hablamos de comportamiento numérico y gráfico, estamos hablando de la forma de cómo generalizar los números de manera que se puede entender qué es lo que sucede en la conjetura de Collat. En efecto, los números en la conjetura de Collat se pueden agrupar todos los naturales sin excepción en tres conjuntos que son los conjuntos 3n, 3n más 1 y 3n más 2. Es decir, es la aritmética modular Z3Z, donde el conjunto 3n está formado por 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y así sucesivamente de 3 en 3. Le sigue el conjunto 3n más 1, que está formado por 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, entre otros números. 3n más 1 es uno de los nombres que recibe la conjetura de Collat, y se me ocurrió la idea de que el conjunto 3n más 1 con sus dos conjuntos vecinos 3n y 3n más 2 son la mejor forma de entender qué pasa con los números en la conjetura de Collat. Cuando hablamos del conjunto 3n más 2 tenemos a los números 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 hasta infinito, sumando de 3 en 3. Allí podemos ver que se abarcan todos los números, se abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, sin perder generalidad numérica. Esto es muy importante porque los matemáticos nunca han precisado a los números desde una visión integral que permita entender qué sucede con el flujo numérico. Pero aquí me quiero limitar a que entiendas la importancia de estos tres conjuntos. Vamos a ver el comportamiento de los números del conjunto 3n. Como te dije, son los números 0, 3, 6, 9, 12, 15 en adelante. Podemos ver que si tenemos un 3n par, admite división entre 2 según lo propuesto por Collat, y queda exactamente otro número 3n que puede ser par o impar. Pero mientras que sea par, admite división entre 2. Es decir, que un 3n par cae en el mismo conjunto 3n. Pero cuando es un 3n impar, ocurre que pasa del conjunto 3n a números del conjunto 3n más 1. En efecto, podemos ver que 6, su mitad es 3, que está en el conjunto 3n. Lo mismo pasa con 24, su mitad es 12, que es un número 3n, y 54 genera el 27, que también es un número 3n. Pero cuando vemos a los impares, por ejemplo el 3, multiplicamos por 3, nos da 9 más 1, 10. Se genera el 10, y el 10 podemos ver que está en el conjunto 3n más 1. En el caso del 27, multiplicar por 3 resulta 81 más 1 da 82, que está en el conjunto 3n más 1. Y el 81, al multiplicarlo por 3, nos da 243, y al sumar 1 da 244. Cuando uno ve el 244, también está en el conjunto 3n más 1. Entonces, para los 3n ocurre que si n es par, al dividir, el número resultante pertenece al conjunto 3n, mientras que si n es impar y pertenece a 3n, entonces al multiplicar por 3 y sumar 1 cae en el conjunto 3n más 1. Ahí queda develado qué pasa con los números de 3n. Ahora bien, para los números de 3n más 1 ocurre que cuando tenemos 3n más 1 y es par, automáticamente se genera un número del conjunto 3n más 2. Podemos ver esto en lo siguiente: el 4 es un número par que está en 3n más 1, admite división entre 2 por ser par, y su resultado 4 entre 2 da 2, que es un número que pertenece al conjunto 3n más 2. Por otra parte, el 10 es también un 3n más 1, al dividir entre 2 da 5, que está en el conjunto 3n más 2. Y lo mismo ocurre para el 16. ¿Qué pasa con los impares de 3n más 1? Es fácil ver que si uno tiene el 1, generaría al 4, como dicen los matemáticos: 1, 4, 2, 1. Pero ese ciclo no tiene mucho sentido, porque la idea es llegar al 1 y hasta allí. En el caso del 7 es un 3n más 1 impar. Al multiplicar por 3 nos da 21, y al sumar 1 queda 22, que es un número 3n más 1. Lo mismo ocurre para otros impares 3n más 1. Por ejemplo, 19, usted multiplica por 3, da 57, más 1 da 58. Y 58 está en 3n más 1. Resumiendo, los 3n más 1 pares caen en 3n más 2. Y los 3n más 1 impares caen en 3n más 1. Ya se sabe qué pasa con los números del conjunto 3n más 1. Ahora bien, para los números del conjunto 3n más 2, ocurre lo siguiente: tanto los pares como los impares, al aplicar los procedimientos de Collat, retornan al conjunto 3n más 1. Es decir, el 20 está en 3n más 2. Cuando usted divide entre 2 por ser par, le da 10, y 10 pertenece a 3n más 1. El 80 cae en 40,
y 40 es un 3n más 1 par. Y lo mismo ocurre para el número 68, que da 34, que se puede ver también que está en el conjunto 3n más 1. Por su parte, en el caso de los impares, como 35, al multiplicar por 3 nos da 105 y al sumar 1 da 106, que está en 3n más 1. Y esto indica que la mayoría de los números van a estar direccionados hasta el conjunto 3n más 1. Esto sucede para todos los números, indistintamente de su cantidad de dígitos, de que sean pequeños o muy grandes, independientemente de que sean números elevados o números muy reducidos. Con esto te quiero decir que no hay misterio en Collat, sino que ya con esta forma de interpretar Collat se entiende qué pasa con cada uno de los números, cómo fluye. A partir de ello podemos ver la siguiente información en un grafo que direcciona todos los números, su flujo numérico y cómo se relaciona esto con una solución de Collat. Por ejemplo, podemos indicar en el grafo a los conjuntos 3n, 3n más 1 y 3n más 2. Podemos ver que una flecha apunta al mismo 3n siempre y cuando el 3n que tomamos es par. Cuando tenemos un 3n impar, enseguida apunta al conjunto 3n más 1. Por su parte, si 3n más 1 es impar, apunta al conjunto 3n más 1. Pero cuando n es par y pertenece a 3n más 1, admite división entre 2 y pasa al conjunto 3n más 2. Pero todo número 3n más 2, independientemente de que sea par o impar, tiene un retorno al conjunto 3n más 1. Aquí se puede ver que la mayor cantidad de flechas presentes en este grafo se redireccionan al conjunto 3n más 1 y que los números, sea cual sea, van a seguir un comportamiento. Por ejemplo, el número 12 es un número 3n par. Cuando usted divide entre 2, le queda 6, que es un número 3n par. Y cuando vuelve a dividir entre 2, queda 3, que es un 3n impar. Ese número, por ser impar, al multiplicar por 3 y sumar 1, pasa al conjunto 3n más 1. El 10 es un 3n más 1 par. Se divide entre 2 y queda 5, que es un 3n más 2. Pero al 5 multiplicamos por 3, da 15 y le sumamos 1, 16, y pasa de nuevo al conjunto 3n más 1. La mitad de 16 es 8, pasa al conjunto 3n más 2. El 8, la mitad es 4, conjunto 3n más 1. Mitad de 4 es 2, que es 3n más 2, y nos da finalmente 1, que es un 3n más 1. Es decir, una vez que uno tiene un número y es 3n, mientras que sea par, está en el conjunto 3n. Cuando se vuelve impar, pasa al conjunto 3n más 1 para más nunca volver a hacer durante su descenso un 3n. Cuando llega a 3n más 1, el conjunto 3n más 2. Digo alterna porque va a estar 3n más 1, 3n más 2, dándose el caso de que 3n más 1 se puede repetir algunas veces, pero siempre va a haber una alternabilidad en un momento que permita tener 3n más 1, 3n más 2, 3n más 1, 3n más 2 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Lo podemos ver en el caso de 300. 300 mitad 150. Ambos números son 3n. La mitad de 150 es 75, un 3n impar. 75 por 3 más 1 da 226, que es un 3n más 1. La mitad de 226 es 113, que es un 3n más 2. Usted puede ver que 113 es impar, multiplica por 3, le suma 1 según lo que dice Collat, pasa a 340. De 340 llega a 170, luego 85, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Y todos los números van siguiendo un comportamiento, 3n más 1, 3n más 2, 3n más 1, 3n más 2, hasta descender al 1. Con todo esto que les he dicho, se rompe mucho del misterio que envuelve a Collat en relación a que es algo caótico, a que es algo que no tiene un sentido de orden. Collat tiene un orden. Lo que pasa es que muchos matemáticos no se han percatado del mismo. En el próximo video estaré presentando el mapa de Collat desde una perspectiva reveladora, donde te estaré hablando acerca de cómo ver el orden en el árbol de Collat, de cómo entender cómo se da el descenso al 1. Y posteriormente te estaré hablando de cómo ver esos criterios que permiten establecer la convergencia de todo número al 1. Cuando hablo de convergencia, hablo de que todos los números ciertamente son maravillosos, es decir, todos van a caer hasta el 1, como lo dijo Collat cuando propuso su conjetura. Me despido de ti pidiéndote que te suscribas, que comente, que comparta y que le dé like si te gustó este video. Tuve el gusto de hablar para ustedes. Nuevamente, Alexander Villarruel en las matemáticas más nuevas. Te espero en el próximo video.